Buenas tardes, sean bienvenidos aquí al Centro de Medios del Seminario Diocesano de Morelia. ¿Qué tal? Estamos seguros que se la han pasado bastante bien porque hemos tenido diferentes eventos que les hemos estado transmitiendo desde hace prácticamente 9 días consecutivamente. Hoy estamos sumamente contentos porque tenemos la presencia aquí de 2 personas muy importantes en la iglesia y para nuestro seminario. Se trata de Su Excelencia el Señor Nuncio Apostólico en México, Don Franco Coppola, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Buenas tardes. Gracias. Y está con nosotros también nuestro señor arzobispo, Don Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Morelia. Un aplauso para él también. Buenas tardes. Saludarles. Muy bien, pues estamos aquí haciendo esta transmisión en vivo con estas 2 figuras que son 2 pastores importantes para nosotros en la iglesia en México. Y vamos a tener un programa interesante. Primeramente vamos a cederle la palabra a don Carlos Garfias, quien nos va a dirigir unas palabras para inaugurar oficialmente este centro de medios, desde donde hace ya varios meses hemos estado intentando y llegando hasta su casa a través de diferentes programas, pero hoy, en este día, vamos a hacer la inauguración oficial. Entonces, don Carlos Garfias, le cedemos la palabra. Muchas gracias, Padre Francisco. Me da mucho gusto saludarles a todos y quiero, de una forma formal, expresar este mensaje con ocasión de la bendición del Centro de Medios Audiovisuales en el Seminario de Morelia. Muy querido señor Nuncio Apostólico en México, el señor Franco Coppola, estimados obispos, sacerdotes, seminaristas y todos aquellos que nos siguen por las distintas redes sociales de nuestra arquidiócesis de Morelia. Con mucha alegría y esperanza, hoy damos formalmente iniciado este Centro de Medios Audiovisuales en nuestro Seminario de Morelia, en el contexto de los 250 años de la fundación del seminario. Este Centro de Medios Audiovisuales estará al servicio de la pastoral de la Arquidiócesis de Morelia. Formalmente desde hoy, como dimensión, se integra a la Comisión de Pastoral de la Comunicación. Queridos hermanos, en el proyecto de Dios, la comunicación humana es una modalidad esencial para vivir la comunión. El ser humano, imagen y semejanza del Creador, es capaz de expresar y compartir la verdad, el bien, la belleza. Es capaz de contar su propia experiencia y de escribir el mundo y de construir así la memoria y la comprensión de los acontecimientos. Hoy, en un contexto de comunicación cada vez más veloz e inmersos dentro de un sistema digital, este Centro de Medios Audiovisuales quiere ser una oportunidad para que los seminaristas se eduquen en los medios de comunicación social y desarrollen sus potencialidades para evangelizar a través de los mismos en bien de la Iglesia. En este mundo contemporáneo y virtual, todos somos responsables de hacer de los medios lugar donde se promuevan los valores del reino de Dios, de promover la paz que Cristo nos da. El desarrollo de las tecnologías de la comunicación nos acerca, conectándonos mejor, y la globalización nos hace interdependientes. Este Centro de Medios Audiovisuales es una respuesta a lo que el Papa Francisco nos ha invitado a ejercitar en los medios. Tener mediante ellos una cultura del encuentro. Los medios de comunicación ayudan a que nos sintamos más cercanos los unos a los otros, a que percibamos un renovado sentido de unidad que nos impulse a la solidaridad y al compromiso serio por una vida más digna para todos. Comunicar bien nos ayuda a conocernos mejor entre nosotros y a estar más unidos. La cultura del encuentro requiere que estemos dispuestos no solo a dar,
sino también a recibir de los otros. Los medios de comunicación pueden ayudarnos en esta tarea, especialmente hoy, cuando las redes de la comunicación humana han alcanzado niveles de desarrollo inauditos. En particular, el Internet puede ofrecer mayores posibilidades de encuentro y de solidaridad entre todos. Y esto es algo bueno, es un don de Dios. En este centro de medios audiovisuales, que este centro de medios audiovisuales ayude a que no solo pasemos por las calles digitales, es decir, simplemente estar conectados. Es necesario que la conexión vaya acompañada de un verdadero encuentro. No podemos vivir solos, encerrados en nosotros mismos. Necesitamos amar y ser amados. Necesitamos ternura. Las estrategias comunicativas podrán garantizar la belleza, la bondad y la verdad de la comunicación. El mundo de los medios de comunicación no puede ser ajeno de la preocupación por la humanidad, sino que está llamado a expresar también ternura. La red digital es lugar rico en humanidad, no una red de cables, sino de personas humanas. La Iglesia de Morelia, gracias a los medios audiovisuales, camina entre estas calles digitales, calles en las cuales se encuentran las personas, los jóvenes, los niños, el mundo. También en esas calles, las personas creyentes y no creyentes buscan salvación o esperanza. Abrir las puertas de las iglesias significa abrirlas a sí mismo en el mundo digital, tanto para que la gente entre en cualquier condición de vida en la que se encuentre, como para que el Evangelio pueda cruzar el umbral del templo y salir al encuentro de todos. Que la imagen del buen samaritano, que venda las heridas del hombre apaleado, vertiendo sobre ellas aceite y vino, nos sirva como guía en este centro de medios audiovisuales. Que nuestra comunicación sea aceite perfumado para el dolor y vino nuevo para la alegría y la paz. El interés y la presencia de la Iglesia en el mundo de la comunicación son importantes para dialogar con el hombre de hoy y llevarlo al encuentro con Cristo. Una Iglesia que acompaña en el camino sabe ponerse en camino con todos. En este contexto, la revolución de los medios de comunicación y de la información constituye un desafío grande y apasionante para los seminaristas y para toda la pastoral diocesana, que requiere energías renovadas y una imaginación nueva para transmitir a los demás la belleza de Dios presente en el Evangelio. Santa María de la Salud, guíanos en este camino de evangelización. Muy bien, muchas gracias, señor arzobispo, por sus palabras. Pues ahí lo tenemos grandes retos, tareas y un importante impulso que don Carlos Garfias ha dado a ese proyecto. Los que todavía no lo saben, pero ese proyecto nace prácticamente hace poco más de 2 años, donde el señor arzobispo tuvo a bien pues intentar vincular un poco mejor y más claro el seminario a la estructura diocesana en cuanto a la salida, en cuanto a los ministerios pastorales, y se vio conveniente, como él mismo lo ha mencionado en su discurso, que quizás desde esta dimensión en la comunicación podía ser un escenario y un lugar donde el seminario pudiera estar aportando lo que realiza con los seminaristas, que los hemos estado viendo muy activos en cuanto a cantos, en cuanto a programas y muchos diferentes encuentros que se generan para andar por las calles. Muchas gracias, don Carlos Garfias. Muy bien, ahora vamos a pasar a la segunda parte de esta pequeña transmisión en vivo que estamos haciendo con ustedes. Vamos a tener una entrevista con el señor nuncio, con un par de preguntas sobre su historia vocacional. Seguramente si nosotros buscáramos en Wikipedia o en muchas páginas de internet, encontramos los datos biográficos esenciales de Monseñor Franco. Sin embargo, es importante también escuchar de él mismo su historia vocacional, ¿no? Entonces, ¿qué le parece si comenzamos, señor? A la orden. Muy bien.
Entonces, primeramente, cuéntenos el origen de su vocación a la vida sacerdotal, de su familia, de qué parte de Italia es, no sé, cuéntenos un poquito de su infancia y la decisión de ir al seminario. Soy originario de la Italia del Sur, la región Puglia, de una familia donde papá, mamá, yo y un hermano menor. Mi papá, una familia pequeña porque mi mamá tuvo un problema, una enfermedad y no pudo tener otros hijos. Pero mi papá era el primero de 12 hijos, entonces una familia muy grande. Y mi mamá era la hermana mayor de un sacerdote. Entonces, en mi familia tengo un tío sacerdote, que está al origen de mi vocación. Claro. Porque vivíamos prácticamente juntos en 2 pisos diferentes de la misma casa. Sobre todo durante mis años de secundaria más bien el liceo italiano sería la preparatoria, más bien los años de la preparatoria. Tengo que decir que yo me divertía mucho. Mi papá decía que yo tenía toda la actitud polémica de los adolescentes. Me divertía mucho. Mi papá era un buen cristiano, pero con algunos rasgos de socialismo. Y mi tío era sacerdote, entonces yo me gozaba mucho en confrontar las respuestas y las posturas de los dos. Subía arriba al primer piso y ponía a mi tío sacerdote todas las objeciones que me hacía mi papá, bajaba y con papá le presentaba las respuestas de mi tío. Y hacía la provocación con los dos para ver un poco quién me convencía más. Finalmente ganó mi tío. Sobre todo lo que me impactó muchísimo era el carácter de mi tío. Él no tenía una responsabilidad parroquial, se había dedicado más bien a la enseñanza de la religión. En Italia hay el curso de religión en todas las escuelas. Y él enseñaba religión a la secundaria. Pero no se contentaba solo de enseñar religión, porque en la tarde después se reunía a los muchachos, tenía iniciativas, viajes, varias cosas. Yo siempre lo he visto contornado de muchachos, muchachas alrededor. Y la otra dimensión que me ha siempre impresionado, siempre sonriente. Yo nunca lo he visto enojado, triste, duro, la cara, no, siempre sonriente. Esto me ha impactado y me ha provocado y me ha preguntado qué era que lo hacía así, que lo hacía vivir de esta manera. Entonces, cuando fue el momento, después de la preparatoria, decidí pedir de entrar en seminario, así, sin tener demasiados conocimientos sobre todos los requisitos, las exigencias. Perfil. Me gustaba ser como mi tío, sencillamente. Muy bien. Bueno, pues ahí tenemos el origen de la vocación de Monseñor Franco Coppola. Después, siguiente pregunta, Monseñor. Ya en el seminario, ya en la homilía esa mañana, durante la celebración eucarística, pudimos escuchar varias de sus reflexiones a propósito del seminario. Sin embargo, si pudiéramos ser un poco quizás más concretos, nombres de formadores o de sacerdotes que haya conocido durante su formación ya dentro del seminario que hayan sido importantes para usted. Sí, como yo le decía, yo entré en seminario para ser como mi tío, pero no conocía nada más. Y como digo siempre, lo escogí en mi lema episcopal, el Señor siempre conduce por bien las cosas, Él sabe, nos conduce.
Y cuando se trató de elegir el seminario, porque gracias a Dios, la región donde yo vivo es una región que tiene muchas vocaciones. Tenemos un seminario regional para filósofos y teólogos que tiene 400 lugares y estaba llenos. Entonces el obispo me pregunta dónde quiere ir. Otras ciudades donde se podía pedir un cupo como seminarista. Yo elegí Roma solo desde el punto de vista turístico, porque por uno del sur de Italia ir a Roma, la capital, es algo espectacular. El obispo pidió, y el seminario romano, el seminario de la diócesis de Roma, tenía esta costumbre de recibir también seminaristas de otras diócesis. Por otro lado, se encontraba en un momento bastante complicado el seminario. Hay que considerar que yo entré en el seminario en el año 75, entonces pocos años después del 68, cuando hubo toda esta revolución con los jóvenes, los universitarios y también en los seminarios. Mi seminario, el seminario romano, llegaron hasta asediar, se dice, asediar el cuarto del rector. Y a rodearlo y querían tomarlo a piedra los seminaristas. Una protesta. Una protesta muy, muy fuerte para decir cuánto era complicada la situación. Entonces yo entré en el seminario, que se había calmado ya, eran pasados 7 años de estos momentos, y era un seminario bastante pequeño. Éramos 53 seminaristas, pero la mayoría eran de mi región. Romanos eran muy pocos. He tenido la dicha de encontrar en mi camino lo que en ese entonces era el director espiritual, que después pasó a ser el rector del seminario, después fue elegido obispo auxiliar de Roma, terminó como arzobispo de Cagliari, ahora es emérito, Monsignor Giuseppe Mani. Un sacerdote que nos transmitió la gana de evangelizar. Nos condujo por mano a encontrar al Señor, como poner un fósforo cerca de un cerillo cerca de la llama para que se prenda, y después obtuvo del Papa, que en esos años era Juan Pablo II, en sus primeros años de pontificado, obtuvo que el seminario se ocupara de la pastoral universitaria. Entonces los seminaristas iban y se confrontaban con los universitarios y los invitaban a su vez a venir al seminario y a conocer el seminario, porque entre los universitarios había mucha prevención y prejuicios hacia lo que es el seminario. Y entonces organizamos encuentros, reuniones, una escuela de oración, varias iniciativas. De hecho, cada 15 días había 1000 jóvenes que venían en seminario para hacer un camino de fe. De hecho, yo entré en el seminario en el año 75, éramos 53, cuando salí en el 86 eran 200. Por ese contacto que había. Sí, por el contacto con el mundo universitario, el mundo de las parroquias también, como siempre, pero sobre todo el mundo universitario. Romper este prejuicio que había y abrir al mismo tiempo la puerta del seminario al contacto y a la provocación que los jóvenes hacen. Porque estar entre nosotros y nos damos razón solos es fácil. Claro, nos encerramos al final. Hay que escuchar lo que piensan los demás y saber contestar a ellos. ¿No? Fue una experiencia magnífica, me se ha quedado en el corazón. Yo soy sacerdote solo porque he pasado por este seminario, seguramente. Muy bien, gracias, señor Nuncio. Bien, después hablemos de su tiempo ya como sacerdote cuando fue ordenado, y nos recuerda la fecha en que fue ordenado y su ministerio presbiteral antes de la academia. Sí, ahí también se ve como el Señor se divierte muchas veces. Sí, claro. Seguro. En el seminario la formación era toda orientada a nosotros para hacernos vicarios. El ideal nuestro era ser vicario.
porque el párroco tiene los problemas, tiene que cuadrar las cuentas, hablar con... el vicario en la pastoral italiana tiene que hacer con los niños o con los jóvenes, todo lo que es más fácil y que da más gusto. Claro. Entonces, nuestra formación era todo esto, ser vicarios. Al mismo tiempo, en nuestro seminario, como he visto en parte lo que de aquí de Morelia, teníamos bastante espacio. Por eso teníamos un campo para fútbol, un campo para básquetbol, y teníamos 2 canchas de tenis, que eran muy deseadas y frecuentadas por los alumnos de la academia, que los alumnos de la academia son los sacerdotes que se preparan por el servicio diplomático. Y nosotros, jóvenes muchachos de 20 años con la aspiración a ser vicarios parroquiales, veíamos llegar estos sacerdotes todo perfectino, todo con traje eclesiástico, con coleto eclesiástico, todo perfecto, que venían, jugaban a tenis los dos, era un sport muy noble, de nobleza, no popular. Entonces, nosotros crecíamos diciendo, yo no quiero ser como estos. Estos son traidores del servicio misionero y apostólico al cual nos envía la Iglesia. Entonces, con esta mentalidad, yo regresé a mi diócesis, había estudiado Biblia como especialización, y el obispo me puso como vicario en una parroquia de la ciudad más grande de la diócesis. Me ocupaba, como siempre, en Italia, de los niños, de la catequesis y de los jóvenes, y daba curso de Sagrada Escritura a la Escuela de Formación Teológica. Estaba feliz y contento así por 3 años. Después llega una carta de un cardenal al obispo que le pide de ponerme a disposición de la Santa Sede por este servicio diplomático. Mi obispo era, todos lo decían, era un buen padre de familia, muy directo, muy concreto, pero directo. Entonces me llama, dice: Franco, he recibido esta carta de este cardenal, yo no lo conocía quién era, ni él conocía a mí. Después he sabido que este cardenal estaba encargado de buscar vocaciones por el servicio diplomático de la Santa Sede, entonces se informaba con los formadores, los rectores de los seminarios de Roma en general, para saber cuáles de sus candidatos podían ser útiles por este servicio. Entonces escribe esta carta, el obispo me da la carta, yo leo la carta, dice el obispo: yo no quería darle una razón de una manera de tratar a sus sacerdotes a Monseñor Carlos. Dice: ve, Franco, este cardenal me pide de ponerte a disposición de la Santa Sede. Yo necesito el apoyo de este cardenal, entonces va. Pero era muy concreta y práctica, sin buscar muchas cosas, muchas razones. Claro, mi primera reacción, bueno, al seminario nos habían también acostumbrado a ser obedientes, donde el Señor nos envía, vamos. Pero claro que no estaba saltando de alegría por esta perspectiva. Claro. Muy bien. Bien, pues ahí tenemos parte de la historia vocacional de cómo llegó al servicio ante la Santa Sede. Platícanos ahora de ese periodo, su preparación en la academia y después en qué países ya ha tenido la oportunidad de servir a la Iglesia. La preparación en la academia ha sido una preparación prácticamente solo de estudios, de formación técnica, sí, derecho canónico, derecho internacional, estudiar las lenguas principales, la historia de la Iglesia, la historia de las relaciones entre Estado e Iglesia, todas esas cosas. Y sí, fueron también 4 años de vivencia en Roma nuevamente. Es siempre una gran alegría vivir cerca del Papa. Pasaron rápidamente, me enviaron. Mi primer lugar fue Líbano.
El Líbano. La primera destinación. El Líbano, que era en 93, no, 1993, el Líbano acababa de salir de una guerra civil. Y la situación era de guerra, de posguerra. Entramos en la nunciatura, el nuncio me acoge, me da la bienvenida, me lleva hasta la chimenea y me muestra unos cilindros. Mira, Franco, estos cilindros son los misiles Katyusha que han enviado a la nunciatura durante la guerra. Para que supieran cómo estaban las cosas. Para saber cómo estaban las cosas. Entonces estuvo en el Líbano y después... Después del Líbano en Burundi, un país que estaba todavía en guerra civil. Burundi es un país que tiene la misma historia del más famoso Ruanda, que está cerca de él. Un país donde una minoría, el 14% de la población étnica, una minoría étnica, ha tenido el control de todo el poder y no ha permitido a la gran mayoría de la gente, que era la otra etnia, ni de estudiar, ni de haber ningún acceso ni a la escuela, ni a la administración pública, ni a las Fuerzas Armadas. Solo agricultores. A un dado momento, esta gran mayoría se da cuenta que es una mayoría, se revolta y hay una revolución e inicia una guerra civil. Yo llego durante esta guerra civil. Después de Burundi, en 96, 97, me envían a Colombia. Mi español ha nacido en Colombia. Los españoles dicen que su español es el mejor de todos, pero y todos conocen que es Colombia. El narcotráfico, que controla todo, las bandas. Por un lado había el narcotráfico, por otro lado había las bandas guerrilleras que hacían la guerra al gobierno. Llegaron hasta a secuestrar un obispo. Tuvimos que ocuparnos de liberar a este obispo. Entonces, siempre he tenido la dicha de estar en países casi de primera página en los periódicos, porque pasaba algo y esto no ayudaba el corazón de mis padres. Con el pendiente siempre. Después de Colombia me envían a Polonia, desde 2000 a 2002. Es una experiencia especial porque Polonia está saliendo de la dominación soviética, del régimen comunista, y tiene el Papa. El Papa es polaco. Entonces, estar en el país del Papa es algo especial como nunciatura. Después del 2002 me llaman a Roma y sigo en el servicio diplomático, pero desde Roma. O sea, desde el Ministerio de Asuntos de Relaciones Exteriores. No sé, puede ser, ustedes se recuerdan, una vez los palestinos entraron dentro de la Basílica de Betlem, de la Navidad, y los israelíes cercaron la Basílica con los carros armados y estaban listos a tirar sobre la Basílica. Entonces nos enviaron a mí y al cardenal Echegaray. Yo era un tándem siempre en estas misiones especiales para tratar de liberar a los palestinos y hacer regresar los carros en sus lugares. Y finalmente, antes que explotara la guerra con Saddam Hussein, el Papa Juan Pablo II me envió con el cardenal Echegaray a acompañar al cardenal Echegaray para tratar de evitar esta guerra. La misión por sí fue un suceso porque Saddam Hussein aceptó todas nuestras propuestas. Si ustedes, algunos más ancianos, se recuerdan, el tema era que los expertos peritos de la ONU
no se le daba el permiso de averiguar si tenía o no armas de destrucción de masa. Y finalmente Saddam Hussein aceptó. Dijo, de acuerdo, pueden averiguar, pero por favor, el resultado de estas averiguaciones, como ustedes no encontraron nada, porque no tengo nada, no tiene que ser público, porque la gente, si sabe que yo no tengo todas esas armas, el día siguiente me mata. Porque viven en el miedo. Me soportan porque tienen miedo de lo que yo supuestamente tendría. Con este resultado vamos, otros, un cardenal y otro sacerdote van a presentar este resultado a Bush, al presidente Bush, el cual dice, es inútil, yo tengo que hacer esta guerra, la haré, no importa lo que... Y se hizo. Después, 2009, hace 11 años, el Papa me nombra nuncio y empiezo facilitado por un país que ya conocía, Burundi. Después de 4 años y medio, explota la guerra civil en la República Central Africana y el Papa me envía como nuncio a la República Central Africana. 2014. El 2000 cambia el Papa, entre tanto llega el Papa Francisco. En el 2016 el Papa Francisco tenía programado ir a un país en África. Me llama y dice, yo sé que este país donde tú estás es un país que está en guerra, es una guerra presuntamente confesional, porque hay una milicia que pretende defender los cristianos y otra milicia que pretende defender los musulmanes. En realidad tienen otros intereses, pero se hace la guerra. Y todo el mundo piensa que son cristianos contra musulmanes. Entonces yo quería venir para poner mi granito de arena para contribuir por la paz. Yo digo, bienvenido, claro, pero en el momento en que pensamos cómo hacer una visita del Papa en un país en guerra, un país pobre, aquí estamos con tantos medios de comunicación, en este país no había una cámara, no había una pantalla, no había nada. Yo no puedo ahora porque si no tendría que hablar hasta mañana, pero para mí la experiencia de la preparación y del viaje del Papa a Central África ha sido de verdad tocar con la mano cómo el Señor actúa. Le cito solo una pequeña cosa que parece tomada de un libro de devoción de los santos. Nos faltaban las pantallas. El Papa iba en la catedral, celebraba la misa, pero en la catedral era reducido la gente que podía ver, había mucha gente al exterior, necesitaban pantallas. No había pantalla en el país, ningún país alrededor quería prestarnos pantallas porque es un país en guerra, van a destruirnos y perdimos las pantallas. Entonces hay que pedirla prestada más allá. Encontramos una agencia italiana que dice, de acuerdo, les presto 4 pantallas, necesito 100.000 euros. El país no tiene dinero. Claro. El país es un país, y todavía al momento es así, es un país que no tiene el dinero para pagar sus empleados, para pagar sus soldados. Los países alrededores cada mes hacen un cheque para pagar los empleados de este país, la condición en la cual se estaba. Entonces no había dinero. La presidenta del Estado, que había mucho contribuido, por lo menos animándonos, no tanto con dinero porque no tenía, pero animándonos a la preparación de la visita del Papa, vamos a decirle, Presidenta, hemos encontrado finalmente a alguien que nos presta las pantallas, pero que eran 90.000 euros. Dice, Monseñor, era yo y el arzobispo de la capital. Cada día que pasa yo veo que es voluntad de Dios que este viaje se realice. Esta mañana el presidente de la Guinea Ecuatorial, el país cercano, me ha llamado por teléfono, me ha animado a ayudar a hacer todo lo posible, porque cuando el Papa fue en su país fue una bendición por el país, y me ha enviado un sobre con una ayuda. ¿La detengo? La tengan. 90.000 euros.
exactamente lo que necesitábamos. Las pantallas. Sí, y muchos de estos hechos. Por eso digo, fue una experiencia de Dios, de cómo se ve que cuando el Señor quiere algo, lo realiza. Claro, muy bien. Después el resto quizás puede ser que lo conocemos porque usted nos ha dicho que ya ayer cumplió 4 años, sí, que llegó a México. Y no sé si la pregunta será oportuna, pero creo que nos puede decirnos cuáles han sido sus experiencias al conocer y a estar entrando en contacto con la Iglesia y la sociedad de México. No sé qué nos puede decir del rostro de la Iglesia mexicana y de cómo ve la cultura, algunos retos, algunos aciertos, camino. Seguramente ha sido un gran salto. Pasar de un país que no tiene para pagar sus empleados a un país como México es todo un gran salto. Un salto desde este punto de vista, pero de otro lado ha sido un regreso a casa. Porque por un italiano del sur, estar en México es como estar en su casa. El carácter de la gente, la abertura del corazón, la hospitalidad, la generosidad, también la fe, la devoción, son algo que son muy presentes también en mi región. Entonces uno se sienta en casa. Y la buena relación. Yo he tenido relaciones muy buenas. El nuncio siempre tiene una doble capucha, como se dice, un doble sombrero. Por un lado es un embajador, por otro lado es el nuncio hacia la iglesia. Entonces, con las autoridades públicas yo he tenido siempre muy buenas relaciones. He visto siempre un gran respeto, una gran consideración. Hay algunas cosas que, por algunas costumbres históricas que se conocen de la historia de México, hacen que hay que mantener y guardar algunas distancias. Pero la realidad de las personas era una realidad de relación de gran respeto. Con la iglesia, ¿qué puedo decir? Es una gran iglesia, la iglesia mexicana. Es una iglesia que nace bajo la mirada de la Virgen. Yo digo solo una cosa, la he dicho ya otras veces. Llego de un país pobre, pequeño, donde no había obviamente Facebook o cosas de este tipo. Yo utilizaba Facebook cuando estaba en la República Centroafricana para hacer para informar a mis amigos italianos de lo que pasaba y solicitarle alguna ayuda, estas cosas así. Desde que se publicó mi nombre, y tenía unos 100, 200 amigos, mis amigos de mi pueblito. Desde que se publicó la noticia de mi nombramiento a México, en el volver de 4 horas, yo recibí 500 pedidos de amistad de México, de personas que se habían dado cuenta y ya empezaban a pedir. Entonces, una gran relación con una realidad tan grande, tan compleja, tan diferente, tan diversa. Estaba honestamente espantado, con la confianza solo diciendo al Papa, usted me envía, usted habrá hecho sus cuentas, y yo no sé nada, yo no hablo, no digo nada. El día siguiente yo llegué la noche del 28, como hoy, dije, entre mis grandes debilidades era que yo no conocía nada de Guadalupe. En Italia es conocida la Madonna de Lourdes, de Fátima. Guadalupe se sabe que existe, pero lo siento por Guadalupe, estoy haciendo gran promoción ahora de Guadalupe con mis amigos. Pero honestamente yo sabía solo que existía y nada más. Digo, un nuncio no puede ser que no conozca a la Virgen de Guadalupe. Entonces la primera cosa que hice el día siguiente, la mañana siguiente, fue ir a la basílica. Y cuánto me impresionó la palabra, que es la palabra de la Virgen a Juan Diego, que está en el frontal de la basílica, ¿no? No estoy yo aquí, que soy tu madre. Yo las consideré como palabras dirigidas a mí,
a mí que estaba espantado. No preocupado por la salud de mi tío como cuando llego, pero espantado diciendo, pobre papa que se ha puesto en mis manos para representarlo en este gran país. ¿Qué voy a hacer? A mí, yo escuché la Virgen que me decía, no te preocupes, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Y pienso que toda la Iglesia de México sale de esta frase y vive esta frase. Y tenemos que vivir, yo pienso, nuestra misión, transmitir a los demás, a los que no lo conocen, a la tanta gente que hoy está con miedo, que está espantada, que no sabe, transmitirle la serenidad que viene de estas palabras, de esta presencia, que les asegura. Muy bien, gracias señor Nuncio por compartirnos esta experiencia de su vida como, pues ahora sí que no solamente en esos últimos años, sino desde el origen, desde la historia de su vocación. Don Carlos Garfias, no sé si tiene usted algún comentario, una pregunta más para el señor Nuncio o para iniciar a cerrar esa transmisión en vivo. Bueno, pues yo le agradezco mucho al señor Nuncio su experiencia vocacional. Creo que nos da testimonio de cómo los caminos de Dios son tan diferentes, pero nos lleva a la vocación y a la misión. Estaba escuchando el anuncio y pues pienso que los llamados fueron muy diferentes, aunque hay algunas coincidencias, y sobre todo voy a platicarles algo que el anuncio nos comentó a Monseñor Leopoldo González y a mí el día que fuimos a Acapulco para que Monseñor Leopoldo tomara posesión como arzobispo de Acapulco. Monseñor dice que él entró al seminario en 1975. En 1975 nosotros nos estábamos ordenando sacerdotes con Monseñor Leopoldo y nuestros compañeros, y empezábamos como formadores en el seminario de Morelia, y tengo muy grabado eso porque pues yo siempre había visto a los nuncios como personas mayores, personas de más experiencia y conocimientos que yo, y ese día me di cuenta que ya estaba yo del otro lado. Era un muchacho, el nuncio. El nuncio, un muchacho, y yo ya gente de experiencia, y así es pues parte de la vida, ¿no? Yo quiero agradecer al nuncio este testimonio, y bueno, a todos decirles que es un poco la forma como Dios va comunicando la llamada a cada quien y nos pide la respuesta. Creo que a través de este centro de medios de comunicación aquí en Morelia tendremos la oportunidad para difundir mucho el tema vocacional y para hacer llegar a muchos la llamada de Dios a pensar en la vocación a la vida sacerdotal, a la vida consagrada, o a la vocación a la vida laical, siempre en estos modos inesperados como Dios nos va llevando de la mano. Y cerraría este momento por mi parte con un poquito de testimonio de vida en el mismo tema vocacional. Yo salí de aquí de Morelia, va a ser 25 años, para ir a ser obispo de Ciudad Altamirano, y pensando así como que te vas de la patria Claro. y vas a donde Dios te va llamando, y pasé a la diócesis de Nezahualcóyotl, a la arquidiócesis de Acapulco, y ahora precisamente voy a cumplir 4 años, coincidiendo con la llegada del nuncio aquí a México. A mí me tocó, de hecho, estaba invitado para recibirlo a usted en el aeropuerto, pero por los trastornos que hubo de su llegada, yo ya no me pude esperar a cuando el momento llegó, y ya nos encontramos precisamente el día que usted me llamó para comunicarme que el Papa me había elegido para ser arzobispo de Morelia, y recuerdo muy bien que fue un encuentro fraterno, pero para mí así muy impactante, porque lo que menos pensaba yo en ese momento era
la posibilidad de salir de Acapulco por las circunstancias concretas que estaban viendo en Acapulco, y también que yo veía pues mi vocación en ese momento muy puntual ahí. Y bueno, pues ahora hemos caminado juntos y son caminos de Dios finalmente. Yo me he sentido muy acompañado con su presencia aquí en México, y ahora voy aprendiendo de un joven nuncio ya en estos momentos que yo me veo ya como de los obispos que tenemos más camino recorrido aquí en México, y esa parte creo que es una experiencia también valiosa, vocacional, que Dios nos ha llamado a caminar juntos. Muy bien. Pues gracias señor arzobispo por sus palabras, gracias señor nuncio por su presencia, su bendición aquí en el Centro de Medios. Les agradecemos a todas las personas que nos han estado siguiendo en esa transmisión, en las redes sociales desde todos estos días. Gracias por estar con nosotros, por sus sentimientos de cercanía, de cariño que hemos estado recibiendo. Esperamos que Dios siga bendiciendo nuestro seminario, a la iglesia en Morelia, y así a todos sus hogares, y que podamos seguir comunicando el Evangelio a través de este centro de medios, que es un centro de evangelización. Tenemos por aquí una participación más de don Carlos Garfias. Sí, pues quiero agradecerles a todos los que nos han estado siguiendo por las redes sociales, y aún a quienes están aquí presentes dentro de la bendición de este centro de medios. Agradezco y saludo a los obispos auxiliares, a Carlos Suárez, a Monseñor Víctor Alejandro Aguilar, que nos están acompañando en este centro de medios y que desde aquí podrán apoyarnos para seguir implementando esta presencia del Evangelio hoy en las redes sociales a través del mundo digital. Y también gracias a quienes nos siguen en esta bendición de Acapulco, de Matamoros, de Tijuana, de Mérida, de México, de Toluca, de Guadalajara, de Puebla, de Oaxaca y otras diócesis. Gracias por acompañarnos y por su presencia. Creo que su seguimiento nos ayuda a entusiasmarnos más por este medio de evangelización que son los medios virtuales, como herramienta de transmisión y de comunicación. Y ojalá que podamos caminar juntos. Yo siempre he dicho que cada paso que se da en las diferentes iglesias en México y en el mundo es un apoyo para las demás iglesias, y es una forma de expresar la comunión hoy en la insistencia en este tema de la solidaridad y del servicio, que es tan importante en los tiempos de pandemia. Muchas gracias a todos. Gracias, señor nuncio. Gracias. Creo que, no sé si estoy abusando más. Adelante, el tiempo es nuestro. Yo me quedo con, si nos puede hacer un comentario sobre la encíclica que el Papa va a sacar para el 4 de octubre, sobre Fratelli Tutti, si nos puede decir alguna palabrita. Sí, ya me lo pidieron, pero honestamente, soy honesto, no tenemos ninguna comunicación sobre el contenido, aparte el título, hermanos todos. Y pienso que es algo que necesitamos todos. Pienso que el Papa pone el dedo en el centro del punto en el cual tenemos todo que crecer. Vivimos en un mundo, sí, que parece muy pequeño, porque nos hablamos muy fácilmente de toda parte del mundo, pero al mismo tiempo están creciendo, están surgiendo nuevamente divisiones que se parecían ya hechos del pasado. Si se ve la ola de racismo que está surgiendo, ¿no?, en Estados Unidos, otras, la insoferencia, no sé si se dice, contra el fenómeno de las migraciones, que es algo que siempre ha ido, siempre se ha realizado en el mundo. Todos somos frutos de migraciones, todos.
No hay ningún país que puede decir nosotros somos solos originarios de aquí y nunca hemos salido y nadie ha venido. Todos somos fruto de migraciones. Entonces, estamos perdiendo este sentido de la fraternidad universal, del hecho que somos todos hermanos. Estoy esperando para leer esta carta del Santo Padre porque siempre es muy iluminadora, siempre nos ayuda a regresar a la pureza del Evangelio, pero pienso que quiere subrayar este punto, la necesidad de sentirnos hermanos. Es muy fácil y es algo demoníaco dividirnos. Es muy fácil decir, usted es concilia y yo no. La división viene del demonio. La unión viene de la unidad de la Trinidad, que son diferentes, pero unidos. Un solo Dios. La Iglesia tiene que ser testigo de este trabajo de unión, y resistir a cada división, a cada oposición, a cada contraposición. Muy bien. Pues muchas gracias. Si hay algún comentario más. Bueno, yo quiero comentar algo. Yo he estado participando en unas webinars con la Academia Pontificia para la Vida, donde se ha planteado posiblemente pues lo que pueda venir en la encíclica del Papa. Y a propósito de lo que dice el señor Nuncio, yo quiero expresar que se ha estado insistiendo, sobre todo con los 2-3 documentos que nos ha presentado Monsignor Paglia de la Academia Pontificia para la Vida, el tema de la fraternidad universal, pero en el aspecto de romper barreras y de vernos ciudadanos del mundo con la circunstancia particular de experimentar la fraternidad más allá de las divisiones territoriales y de las divisiones en sectores humanos, que eso de alguna forma nos marca, y poniendo en el centro la salud, cuidar la salud del ser humano, nuestra propia salud física, mental, emocional, espiritual, y hacer en la conciencia que hoy estamos invitados a que dentro del cuidado de la salud tenemos que aprender a cuidar la casa común, a cuidar la casa que Dios ha puesto en nuestras manos, y que esta encíclica será una continuidad del Laudato Si, pero conjuntando estos dos aspectos de la fraternidad y el cuidado de la casa común, con el tema específicamente también de la valoración de la amistad social. Se ha hablado mucho, y esto lo hemos planteado mucho desde el empeño de los obispos de México para construir la paz y hacer un plan nacional de construcción de paz, del diálogo social. El diálogo social que no es solamente para resolver conflictos y para mediar, sino para aprender a vibrar los seres humanos, transmitiéndonos lo que pensamos, lo que sentimos, la manera de actuar y nuestra forma de relacionarnos entre los demás. Y yo he tenido mucho empeño porque nos han estado llegando algunas comunicaciones invitándonos a que vayamos preparando el ambiente para que recibamos de la mejor forma posible esta encíclica del Papa Francisco el 4 de octubre. Entonces yo quiero aprovechar este momento y aquí con el señor Nuncio hacer el llamado a todos para que estemos expectantes y nos dispongamos, y ojalá que de la forma como sea podamos inmediatamente conocer la encíclica del Papa y ver qué podemos hacer en este mundo desafiante con esta pandemia, con estas situaciones de descomposición del ser humano. Hoy aquí entre nosotros pues tenemos este tema que ha hecho tanta mella de esta joven Jessica que está generando toda una crisis social, emocional, y que ha generado tanto enojo y tanta agresividad que será ocasión para que para muchos se justifique, pero como ese tipo de acciones y como todas las situaciones que se están dando en México, creo que podemos ver con mucha esperanza
la palabra del Papa, que nos ayudará, por un lado, a encontrar caminos de consuelo, de fortaleza, de esperanza, y también a encontrar la forma para expresar y vivir la fraternidad, la solidaridad auténtica, humana, y el compromiso por cuidar nuestra casa común. Muy bien. Bueno, pues si les parece, Excelencias, vamos a concluir este momento. Agradecemos nuevamente al señor Nuncio por su presencia durante toda esta jornada aquí en el seminario. También a don Carlos Garfias Merlos por haber sido el anfitrión de estos eventos que comenzamos, como ustedes lo saben, desde hace prácticamente 3 años. Siendo así, les agradecemos. Gracias por este momento. Gracias a todos los que nos han seguido desde las redes sociales, que nos han enviado sus saludos. Después quizás les estaremos respondiendo. Gracias por sus comentarios, por seguirnos. Recuerden de darle like a la página de la Arquidiócesis de Morelia, también a todas las demás páginas donde ustedes pueden encontrar información importante, como puede ser Comunidad Cristiana, como pueden ser algunas parroquias o santuarios a donde ustedes pertenecen, y claro, desde luego, aquí al seminario. Gracias, los despido aquí desde el Centro de Medios del Seminario de Sano de Morelia. Que tengan todos muy bonita tarde. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.